Bienvenidos a Campos Sustentables. Mi nombre es Martina Chacón, licenciada en Ciencias Ambientales, porteña, amante de los viajes, de conocer culturas y ambientes y de aprender idiomas. Soy Nahuel Trípodi, soy agrónomo, tengo 31 años, soy papá de Lolo, cuervo, vivo en Patagonia aunque soy porteño. Y en esta serie de podcast los invitamos a recorrer los conflictos que surgen de la relación entre ambiente, cultura, economía en las distintas sociedades rurales y urbanas de nuestro país. Esto es Campos Sustentables. La Organización de las Naciones Unidas definió al desarrollo sostenible o sustentable en 1987, a partir de un informe llamado Nuestro Futuro Común, como aquel que satisface las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer el desarrollo de las generaciones futuras. ¡Cámbiale, March! Tengamos en mente siempre esta definición de la ONU de desarrollo sustentable o sostenible, satisface las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer el desarrollo de las generaciones futuras, usados en esta primera instancia como sinónimo en la mayoría de los casos. Esta es la definición mundialmente más adoptada, aceptada e institucionalizada, y a partir de la cual se bajan los programas, los proyectos y las políticas públicas en los distintos países. Y efectivamente, si decimos que se bajan las instrucciones a los territorios, es porque ocurre de esa manera. Existe un lugar considerado arriba y un lugar considerado abajo. Para. En el 87, de repente en la ONU se preocupaban por el ambiente y por la sociedad. ¿O esto viene de antes, Nahue? ¿Existía gente con estas preocupaciones por fuera de la ONU? La ONU no sale de la nada en el 87 con su propuesta de desarrollo sostenible o sustentable. Puntualmente el siglo XX tuvo guerras mundiales, conflictos de orden mundial, bombas atómicas, desastres terribles de carácter humanitario y de impacto a nivel global, de escala global. En los 70 y en los 80 puntualmente existieron hechos en países cercanos al centro del orden mundial, a esto que consideramos norte o arriba, como podría ser Chernobyl en Europa, o derrames de petróleo y fugas en fábricas de químicos en Italia, en Estados Unidos, todos los datos y la preocupación sobre el agujero de ozono. Todas estas cuestiones fueron generando las condiciones para que se empiece a hablar de una crisis ambiental. Entonces, desde estos países, los países desarrollados, industrializados, que no están en la bolsa de países pobres, empieza la discusión sobre el modelo económico. ¡Hablen del dinero! ¡Vamos al dinero, al dinero! Si este modelo económico predominante hasta el momento no tendría que empezar a cuestionarse de alguna manera su relación con la explotación de los recursos naturales. ¿Y quiénes le ponen la voz al reclamo ambiental? Se escribe hippie y se pronuncia hippie o hippie. Este cuestionamiento de la relación entre ambiente y economía surge en paralelo desde movimientos sociales y desde instituciones relacionadas con los gobiernos, con la ciencia, a la larga relacionadas con la generación de las políticas públicas que encaren las problemáticas ambientales. Pero lo claro es que para esta germen, este pensamiento de crisis ambiental, se necesitaban respuestas, y por supuesto van a ser muy distintas las respuestas de un movimiento o de un gobierno, y por supuesto también desde Europa o desde Latinoamérica o Asia o África. Estas respuestas, las más dominantes, las más famosas o renombradas en ese momento, iban desde limitar el crecimiento de la población, considerar que, el planeta no da más, somos los que somos y estamos repartidos así como estamos, así que cerrame las fronteras, cancelame la cuestión del ascenso social. We will make America great again. Y cada cual que se maneje con su suerte al nacer y los recursos por cabeza que le tocaron. Es una de las posiciones que predominaba. Otra posición es la confianza ciega en la tecnología y en la ciencia. El mundo de Big Bang. Para que generarán alternativas para aumentar la productividad usando menos recursos.
pero por el otro lado usando menos manos de obra y por supuesto eso genera menos trabajadores trabajando, impacta a nivel de pobreza, impacta a nivel social. Y por otro lado, otro tipo de visiones de que lo fundamental era que las técnicas y los insumos del primer mundo vayan llegando a los lugares que hay que conservar, que básicamente el conocimiento llegue por fin a los lugares donde no lo había. Esto considera de alguna manera que hay una jerarquía de conocimientos desde el norte desarrollado, Europa, Estados Unidos. Hay que saber subir y bajar. Desde ese conocimiento hacia los países y las culturas cuyos conocimientos locales no son ni siquiera considerados como tales. No se considera conocimiento a lo que sabe un poblador de un bosque misionero y no se puede pretender que sepa cuidar al ambiente si no tiene acceso a los recursos y educación que el primer mundo le puede brindar. Por otro lado, desde los movimientos sociales empieza esta tendencia o demanda de poner al ambiente, a la naturaleza, como el centro de las necesidades, sacando al humano del medio. Esto de considerar al humano por fuera de la naturaleza parte de movimientos de gente de clase media alta, de países dominantes, que plantean que la conservación de los recursos naturales debe ser una estrategia global, sin distinción de fronteras. Entonces, en aquellos países donde todavía hay ecosistemas relativamente puros, habría que conservarlos estrictamente. Hay que constituir reservas, parques nacionales, y que ni se nos ocurra pensar en actividad económica ahí, excepto el turismo, porque está bueno ir a visitar ese tipo de lugares. Generalizando, ¿por qué se pueden interesar en estos problemas este tipo de gente? Los movimientos sociales, ¿por qué pueden problematizar la conservación y la naturaleza? Y en general porque pueden, porque tienen las vidas resueltas, porque pueden tener una mirada sobre esa cuestión sin tener que estar resolviendo el día a día de su economía. Son así, son chetos, no escuchan cumbia, escuchan reggaetón. Esto es polemizable totalmente, pero principalmente los movimientos sociales parten de gente de clase media alta con la vida resuelta y que puede problematizar sobre la naturaleza o el ambiente sin humano para resolverlo. Estos movimientos logran escalar y meter sus temas y planteos en la agenda política, con un punto destacado en 1972, en una conferencia de Naciones Unidas en Suecia, y acá es donde empiezan los primeros debates concretos sobre para dónde debe apuntar el asunto de lo ambiental, tanto como movimiento, el ambientalismo o lo que los profesionales se denominan ambientólogos, y tanto como programas y políticas públicas de los países que tienen que generar cambios en la manera en la que explotan sus recursos naturales. Claro, y acá no hay chance de que estén todos de acuerdo. ¿Qué miradas o modelos se debaten concretamente en AUE? Y acá es donde se da el conflicto de las miradas. Mientras que unos plantean una mirada que pone a la naturaleza en un lugar central, otros saltan con el discurso del desarrollo y del crecimiento económico como camino para sacarle la condición de pobreza a muchas personas. Y la explotación de recursos naturales, por tanto, es una cuestión necesaria para todo esto. Explotamos recursos naturales para tener crecimiento económico, para sacarle pobreza a los pobres. Plantean que mientras haya pobreza y estos no puedan acceder a las bondades de las nuevas tecnologías, a energías limpias, a conciencia e información, estos mismos pobres son también causa de los problemas ambientales. Ya sea, por ejemplo, por explotar sus bosques para leña, o por no manejar con criterios científicos sus pastizales, sus entornos, por explotar lo que tienen a mano a cambio de sobrevivir. De este debate de posiciones entre el crecimiento económico con fines sociales y los límites de conservación que la naturaleza impone, es que surge la idea del desarrollo sostenible o sustentable. Es así que en 1987, cuando la ONU hace público este informe Nuestro Futuro Común,
cambia el paradigma. Nunca antes se había dicho tan claramente y de un modo tan institucional y compartido a nivel mundial ¡Ulala, señor Francis! ¿Y cómo no? que lo económico tiene que sí o sí tener límites ambientales y sociales. Claro, ahora tenemos clarísimo, consensuado y definido un rumbo común para toda la humanidad. Pero no estaría siendo muy exitoso todo esto. ¿Qué es lo que está pasando? Naciones Unidas financia un proyecto de desarrollo rural en el Monte de los Tres Quebrachos, el Chaco, con el objetivo de que allí se realicen prácticas más sustentables. Antes de empezar el proyecto, se evalúan algunos aspectos sociales, ambientales y económicos del lugar. Luego se proponen ideas para mejorar las condiciones dentro de esas tres esferas y se empieza a ordenar el territorio, a hacer huertas y talleres, a realizar obras de infraestructura para mejorar la calidad de vida de las poblaciones locales. Una vez finalizado el proyecto, se lo evalúa y se concluye que el espacio de intervención y las prácticas que se realizan son ahora más sustentables. Sin embargo, a las pocas semanas cae una orden de desalojo que intima a los pobladores a abandonar esas tierras ocupadas, ya que existe un dueño de las mismas que está reclamando por ellas para producir la tierra. Ya no hacen así con el corazón ortigo. Intentemos traer lo que dijo Nahue recién a este caso puntual. ¿De qué sostenibilidad estamos hablando si hay riesgo de que quienes viven en esta zona, esta localidad del Monte de los Tres Quebrachos, mañana ya no estén más por no tener un título de tierra o un permiso de ocupación? Acá ya hay demasiado mucho para mucho poco. Desde mi disciplina, las ciencias ambientales, intentamos buscar un equilibrio entre las distintas dimensiones de la sustentabilidad para armonizar intereses, contribuir a la gobernabilidad de los territorios y dar respuesta a problemáticas, ¿no?, de la gente. Sin embargo, en lo operativo, por ejemplo, cuando queremos hacer ordenamientos territoriales, OT, tendemos a simplificar lo complejo y optar por indicadores de sustentabilidad más fáciles, más confiables, fáciles de estimar y replicables y sencillos. Vale aclarar que estos indicadores de sustentabilidad no los decidimos solamente nosotros, sino que se busca que, más allá de expertos en distintas disciplinas, participen en los talleres de trabajo la mayoría de los interesados y afectados. Ahora, muchas veces la dimensión sociocultural, que es un poco más visible cuando hay participación, es la más difícil de medir para ponderar y comparar con las otras dimensiones. ¿Por qué? Porque ¿cómo mido yo la tenencia de la tierra si no existen datos oficiales? ¿Cómo mido la participación de una familia en una comunidad, la autosuficiencia alimentaria en una chacra, por ejemplo, la equidad en la toma de decisiones en un hogar? Por nuestra formación, los ambientólogos solemos resultar sesgados a lo ambiental. Por ejemplo, cuando hablamos de sistema socioecológico, nuestro desafío es incorporar a todas las variables y ponderarlas de manera más equitativa, sumar miradas y solucionar problemáticas desde diversos enfoques. Pero desde otras disciplinas esto se ve sesgado al ambiental. Volvamos entonces al caso del proyecto de Naciones Unidas en el Chaco y hagamos un ejercicio juntos. Les propongo transitar conmigo este cambio de perspectiva desde el enfoque de ecosistema de las ciencias ambientales hacia una mirada más territorial desde la geografía. Pensemos ahora en que los pobladores de la localidad del Monte de los Tres Quebrachos se encuentran hace ya más de 20 años en el lugar, trabajando la tierra y viviendo en pequeñas chacras, pero no poseen título de propiedad ni permiso de ocupación de los terrenos. Tienen que calmarse ustedes. Tienen que pensar un poco más. ¿Cuáles son, en este caso, los aspectos clave que podrían definir la sustentabilidad en sus prácticas y en sus formas de vida? ¿La preservación del suelo y la biodiversidad? ¿El acceso a la educación y alimentos sanos? ¿La posesión de un título de propiedad de la tierra? ¿O el aumento o mantenimiento de los márgenes brutos de las cosechas? ¿Se pueden atacar a todos ellos a la vez? Nuestra propuesta consiste en pensar en que estos pobladores realizan prácticas de apropiación y dominación del espacio donde se aplican políticas orientadas a producir.
donde existen disputas de poder y donde surgen tensiones entre los sujetos o actores o personas por la diversidad de intereses y valores. En este ejemplo de espacio en disputa, con confrontación de intereses, la perspectiva de territorio nos sirve para establecer qué se entiende a nivel local, o sea, desde abajo, por sostenibilidad y qué prácticas se consideran sostenibles por parte de los que intervienen en la zona, ¿no? De forma directa o indirecta. Les voy a dar otro ejemplo desde esta perspectiva para profundizar un poco más en lo que me refiero por enfoque territorial, y es mi investigación de tesis de grado. En mi tesis, junto con mi directora y colegas, estudiamos una zona de disputa en Cabureí, Misiones, y observamos que existen diversos modos de concebir y definir la sostenibilidad. Es decir, los intereses de las personas o actores se reflejan en las políticas y en las prácticas que buscan hacer uso del espacio que analizamos. Y en base a estos intereses se pueden identificar temas clave vinculados con la sostenibilidad local. En nuestro estudio, por ejemplo, tanto la investigación preliminar como el propio trabajo a campo nos llevaron a definir 3 grandes ejes de la sostenibilidad local. Estos son, primero, la situación de la tenencia de la tierra. Segundo, las prácticas de uso y apropiación del espacio que se realizan por parte de los productores o se promueven. Y tercero, la articulación entre las organizaciones estatales y no gubernamentales con los mismos productores. Algunas de las conclusiones de este trabajo, de mi trabajo de tesis, me llevan ahora a vincularlo con la mirada desde arriba de la ONU que mencionó Nahue hace un rato, y entender que a pesar de que los actores que llevan este discurso veían y reconocían el problema de tierras, no lo vinculaban quizás de forma directa con la sostenibilidad. A diferencia de ellos, los productores locales sí lo resaltaban como un eje clave. Por otro lado, en cuanto a las prácticas que realizan o promueven los que intervienen en esta zona, tanto las posturas de arriba como las de abajo de los locales consideran que esto es central, que las prácticas son centrales. Ahora, para las miradas desde arriba, lo que justifica esta centralidad es la necesidad de conservar o producir, en este caso, según la corriente. Mientras que las miradas locales se basan en los derechos de los productores, de disponer de un espacio para vivir, de poder elegir qué cultivar y de ser parte de movimientos sociales y defender sus derechos. Por último, el eje sobre la articulación entre los productores y las organizaciones nos permitió ver que en este caso la mirada desde arriba impone cierta necesidad de instruir, capacitar y vigilar, mientras que la de abajo hacía foco en una articulación como estrategia de lucha y en la participación de las organizaciones sociales. ¿Y qué implicancias tiene en el día a día esta diferencia de posturas sobre lo sostenible? Bueno, justamente estas posturas o visiones se cristalizan en la práctica. Queda claro que existen diferencias de intereses entre las personas y ellas se reflejan en qué es sostenible y qué no. Esto está explicado, Nahue, en gran parte por el poder que tienen algunos a la hora de influir en la toma de decisiones. Para tomar decisiones que armonicen los intereses de las distintas partes, el desafío que se nos presenta como sociedad es implementar un nuevo paradigma que contemple los puntos críticos de la sostenibilidad construida a nivel local, es decir, bajo las realidades intrínsecas de cada territorio y no las que plantean desde arriba. Y nosotros, como consumidores, ciudadanos, estudiantes, profesionales, padres o hijos, podemos tomar decisiones que respeten los derechos y las costumbres locales. En el capítulo 3 de nuestro podcast vamos a traer este tema y hablar un poco sobre tu día sustentable. No te lo pierdas. Dejamos así claro que para nosotros la sustentabilidad nace como un concepto institucional que sale de las instituciones de los países dominantes y que debe ser entendido y apropiado por organizaciones y empresas, y finalmente en estos años está siendo resignificada por algunos movimientos y proyectos. Pero los invitamos a pensar, ¿existe alguna marcha a las que nuestros oyentes hayan asistido en la que alguien lleve una bandera en la que reclame sustentabilidad?
o algún cantito que diga acá tenés los pibes para la sustentabilidad de la nación? No, la verdad que no, Nahue. Se me viene a la cabeza la marcha por el clima, la movilización global por el clima de septiembre del año pasado, pero la realidad es que se hablaba más de cambio climático y otras cuestiones globales. En otras marchas se suele hablar del acceso a la tierra, de retenciones e impuestos, soberanía alimentaria, preservación de ambientes nativos, ante el avance de multinacionales, por ejemplo, y otras cuestiones relacionadas, pero no aparece o no suele aparecer la palabra sustentabilidad como reclamo central. ¿Dónde está mi hamburguesa? ¿Dónde está mi hamburguesa? Los reclamos, los conflictos son normalmente más evidentes, sin necesidad, tiempo ni decisión de usar a la sustentabilidad como cuestión a demandar. Si nos estás escuchando y sos parte de una comunidad un poquito lejana a las grandes ciudades con problemas socioambientales, o si te acercaste a este tipo de comunidades, ya sea por laburo, turismo, curiosidad, solidaridad, por lo que sea, es posible que nunca hayas escuchado que la gente reclame más sustentabilidad. Sin embargo, en el campo más conocido, en el campo de los cultivos de maíz, de soja, sí se usa la palabra sustentabilidad y se usa cada vez más. Y la vamos a encontrar relacionada a prácticas tan diversas que va a quedar confuso si es realmente una preocupación de productores que ven mermas en sus rendimientos, que ven impactos negativos en sus suelos, en el agua, en la salud de los laburantes de sus empresas, en los colegios a los que van sus propios hijos, o bien si es un lavado de cara obligatorio de responsabilidad social empresarial que los grupos más grandes tienen que cumplir sí o sí, o simplemente una estrategia de marketing para vender más, porque el concepto sustentable garpa y la gente valora pagar un poco más por las marcas que accionen en ese sentido. Nosotros vamos a ver todos los casos, vamos a escuchar todas las voces y trataremos de construir una mirada común sobre el tema. Otras cuestiones para desmenuzar de esta visión de la sustentabilidad, de lo sostenible, es que contempla el ambiente de modo global, con la responsabilidad sobre las problemáticas ambientales repartida de igual manera para toda la humanidad, entre todos los países, sin distinción de clase, de géneros ni modos de vida. Es una especie de traspaso de responsabilidad del ambiente a todos, de la mano de unos valores de conservación que también son bajados desde un foco de iluminados que establecen qué es lo que es justo y verdadero, qué es lo que vale la pena conservar para toda la humanidad. Y por ejemplo, ¿pensás que tiene que asumir el mismo nivel de peso, de costo y responsabilidades sobre un tema como puede ser el cambio climático Uruguay que Finlandia? Uruguay es el mejor país. ¿O Argentina que Estados Unidos? ¿Por qué siempre se privatizan los beneficios y se socializan las pérdidas? Algo más en lo que vale la pena profundizar y dedicarle un tiempito es a esta idea de satisfacer al presente, satisface las necesidades de las generaciones presentes para las generaciones futuras, sin comprometer el desarrollo de las generaciones futuras. ¿Y no vale cuestionar el pasado? La sustentabilidad que plantea la definición de la ONU plantea que el estado actual de las cosas hay que asumirlo y pensamos de acá para adelante. Y está buenísimo pensar en los que vienen, pero ¿qué pasa si le metemos una dimensión de historia? Si nos cuestionamos un poquito el reparto de las tierras, la división internacional del trabajo, el estado actual de las cosas respondiendo a trayectorias y a conflictividades históricas. Vale la pena que, sobre todo desde los lugares menos beneficiados como estamos acá en Latinoamérica, le incorporemos una dimensión de historia a nuestro concepto de sustentabilidad. Finalmente, en términos teóricos, y que es de lo menos importante porque queremos ir rapidito a hablar de campos, de actividades, de prácticas y proyectos, porque sabemos que es lo que ustedes están esperando, y como para hacernos un poquito menos de masturbación intelectual. Ante el coronavirus somos un pajero, por Dios. Vale la pena que pensemos diferencias entre sostenible y sustentable o si son lo mismo. A partir de la traducción inicial se los tradujeron como la misma cosa. Con el correr de los años hay distintos usos que se le fueron dando a sostenible
y a sustentable como para diferenciarlos como conceptos. Hay otras escuelas que los siguen usando como sinónimo por convención. En mi mirada, la diferencia entre sostenible y sustentable tiene que ver con el foco sobre la dimensión económica y la temporalidad. En el enfoque sostenible existe una subordinación de lo ambiental y social a lo económico. En palabras más básicas, se cree que si no se soluciona lo económico, nada de lo ambiental o lo social va a poder resolverse en profundidad. En el enfoque sostenible, se cree que si no se soluciona lo económico, nada de lo ambiental o lo social va a poder resolverse en profundidad. Sí existe y sí se considera que el crecimiento económico tiene que contemplar límites, para la mano en lo social, para la mano en lo ambiental, pero no se puede perder el foco que lo económico es lo que va a explicar a las otras dimensiones. En cambio, en la mirada de la sustentabilidad más pura, existe una disputa de igual a igual a la hora de tomar decisiones entre todas las lógicas o racionalidades. Esto implica entender que realmente muchas comunidades en proyectos o programas, lo cultural, lo simbólico, lo ambiental o lo social, tienen tanto peso como el económico al momento de elegir cuáles son las mejores alternativas para las vidas, las producciones o las inversiones de la gente. En la mirada de la sustentabilidad más pura, lo cultural, lo simbólico, lo ambiental o lo social tienen tanto peso como el económico al momento de elegir cuáles son las mejores alternativas para las vidas, las producciones o las inversiones de la gente. Si ustedes piensan en las organizaciones de gobiernos, en ministerios, el enfoque entonces va a ser más sostenible, de sostenibilidad. En cambio, en los movimientos y en las organizaciones no gubernamentales que van apareciendo y que en sus proyectos interpretan al concepto un poco por fuera de la lógica de mercado, el enfoque sustentable es el que más se siente o se palpa. Bueno, Nahue, entonces, ¿qué sacamos en limpio de todo este capítulo de sustentabilidad? Yo creo que intentamos hacer simples algunas cuestiones complejas que surgen de las distintas disciplinas de la ciencia, de los discursos, que son bien teóricas, para que podamos pasar después a las prácticas, que es lo que probablemente estén esperando del otro lado del parlante, ¿no? Casos puntuales y ejemplos concretos. No se preocupen que van a sobrar de esos, de todos los palos, pero de alguna manera había que enmarcar esto antes. Le sumamos a eso que son un montón las comunidades que no distinguen tan sistemáticamente lo que es ciencia, movimiento, prácticas, como estamos acostumbrados los que venimos de un mundito como la universidad, donde las cosas son complejas, las realidades son múltiples y todo tiene que ver con todo. Las ideas discutidas en espacios de Naciones Unidas forman hoy en día parte de la agenda de cada uno de los países, provincias, instituciones e incluso de organizaciones que hablan de sustentabilidad y están en la plenitud de su vigencia y actualmente son aplicadas en las prácticas y proyectos. La invitación es a pensar en actividades con rentabilidad económica que a la vez contemplen al ambiente y a la sociedad, o totalmente a la inversa, en programas de conservación ambiental que a la vez tengan en cuenta que en esos lugares vive gente y que desarrolla alguna actividad económica. Esta invitación va a depender mucho de las relaciones de poder, las políticas, la historia y la cultura en cada uno de esos campos. Los campos entonces serán el tema de nuestro capítulo 2. Algo tiene que haber quedado afuera y en algo no vas a coincidir. Escribinos por Instagram a Campos Sustentables con tus aportes e inquietudes y abramos el canal de diálogo. Acá nadie tiene la posta y estos temas nos encantan, así que lo vamos a recibir con los brazos abiertos.